Ibsor el contador de historias. ¿Qué pasa cuando sentimos una angustiante sensación de que nos observan? Debemos prestar atención a ese miedo creciente que nos indica peligro, aunque no la razón de este. ¿Cuáles son las consecuencias de ignorar estas alarmas cuando se desconoce lo que acecha en las sombras? Esto lo veremos a continuación. Rogelio solía pasar todas las noches por el oscuro sendero que conectaba el camino principal con su alejada comunidad en la montaña. La claridad a través del camino se reducía cuando pasaba por unos antiguos árboles tan grandes que tapaban la luz de la luna, pero estaba un poco ebrio y tan acostumbrado a cruzarlo que no notó la especial oscuridad que se cernía sobre él. Ese día había tenido una buena venta en la plaza del pueblo. Hasta el burro que lo acompañaba agradecía no tener que regresar nada de las pesadas artesanías que hacían en su casa para vender. Su venta había sido tan buena que decidió gastar parte de su comisión que había ganado en unos cuantos tragos en la cantina. Al salir de ahí, su burro marrón lo esperaba ansioso y solo en ese momento se dio cuenta de lo tarde que era. Justo cuando el último rayo de luz de luna se esfumaba, recordó que su abuela María le sugería llevar cierto amuleto y que ella misma le había contado sobre noches especialmente oscuras donde entidades ancestrales despiertan para llevarse a los incautos hacia su maligna morada. Rogelio no dio la importancia a las sabias palabras hasta ese momento. El frío había alcanzado niveles insoportables y buscó dentro de sus bolsas el amuleto agradecido de haberle seguido la corriente a la dulce ancianita. Aquella figura de Santeomulo no aparecía por ningún lado y continuó su búsqueda en las alforjas del burro. Rogelio no estaba tan alejado de la sabiduría de las generaciones pasadas, aunque en cada oportunidad que tenía la minimizaba y en ese momento decidió que su cabeza le estaba jugando una broma muy pesada. Lo más inteligente que había decidido era subir al burro y acelerar el paso, pero el animal parecía no querer cooperar para salir de aquel paraje siniestro. En su mente libraba batallas, sobre si sentía que alguien lo observaba o si se sugestionaba. Quiso buscar de nueva cuenta su amuleto, pero segundos después desechó el deseo para tratar de dominar su temor y casi lo estaba logrando cuando un ruido de pasos lo alertó rompiendo su concentración. Dando la vuelta el cuerpo y el cuello, buscó el origen del sonido esperando que un despistado se hubiera quedado dormido en el bosque e incluso estaba llegando a preferir que un ladrón lo estuviera esperando para quitarle su dinero, pero el hecho de no ver nada lo estaba mortificando. Antes de retomar sus creencias, respiró con fuerza y se dijo a sí mismo que algún animal se desplazaba en la noche buscando una presa, por esa razón el burro se negaba a avanzar. Para Rogelio fue una resolución satisfactoria. Un coyote o un perro salvaje serían fáciles de manejar. Un machete y una actitud desafiante serían suficientes para espantar a cualquier animal que rondara por las inmediaciones y el burro se había contagiado de aquella seguridad. Por algún tiempo funcionó al terminar de escucharse los pasos y Rogelio ya se sentía victorioso viéndose llegar a su casa siendo recibido por su familia. Casi se sentía ridículo por asustarse de algo a lo que ya se había acostumbrado como aquel sendero. Su confianza se había restablecido pese al inexplicable miedo inicial. El último tramo de aquel sendero oscuro estaba llegando a su final con los primeros rayos de la luna creando claros que suponía como oasis en la oscuridad. A medida que el burro avanzaba, una nueva angustia se apoderaba del temple de Rogelio. El camino parecía infinito y no coincidía con sus recuerdos. Llegó a preguntarse si debía regresar a pasar la noche en el pueblo, pero algo le decía que el resultado sería el mismo y tal vez lo único que funcionaría sería el amuleto que su abuela le había facilitado y al reanudar la búsqueda del valioso santo, no lo halló por ningún lado. En ese momento el burro aceleraba a petición del jinete mientras que éste ya tenía la certeza de estar siendo perseguido por algo al escuchar con claridad unos susurros con su nombre que luego se volvieron gritos y carcajadas tan cercanas como si ya estuvieran acercándose peligrosamente a su oído. La desesperación se había convertido en terror y el terror le había hecho dirigir al igual desesperado burro hacia un grupo de arbustos que los hicieron caer.
Rogelio se levantó de inmediato ignorando el dolor y lo primero que intentó fue encontrar a su fiel transporte, pero al parecer este se había alejado, por lo que lo siguiente fue el huir con lo que le quedaba de fuerzas pese a que las voces habían parado. Aunque el peligro parecía alejarse con cada paso, Rogelio no quería ser sorprendido de nueva cuenta y no se detendría hasta llegar a la seguridad de su casa con su familia. Todavía lejos, Rogelio vio con alivio a su burro a unos metros adelante y el sendero ya lo veía superado, el amanecer estaba más cerca. Aquello había quedado como una muy mala experiencia que de seguro relataría a su familia y más tarde a su descendencia. Cuando tomó las alforjas de su burro, su mano tocó lo que parecía el amuleto de Santeomulo y aunque creía no necesitarlo más, no quería ignorarlo de nueva cuenta. Cuando lo sacó con dificultad para apreciarlo, una extraña imagen en él parecía reemplazar al santo por la de un tosco humanoide con cuernos y cola retorcida de 4 ojos rojos. La impresión de tal imagen le hizo querer deshacerse del demoníaco objeto, pero la cadena en él parecía atada a su mano y con fuerza jaló del oxidado metal provocándose una profunda herida. Desconcertado, arrojó el objeto con la intención de subirse al burro y la respuesta que obtuvo fue una feroz patada del animal que se levantó tomando forma humana para luego voltearse evidenciando una espantosa transformación que lo hacía obtener un rostro híbrido de un humano y un demonio. Su mandíbula había crecido descomunalmente y con ella mordió a Rogelio en el cuello para luego decirle que lo había abandonado a su suerte. Rogelio veía el animal demoníaco masticando su carne y no estaba dispuesto a morir de esa forma. Su mano alcanzó el machete que siempre portaba y con él intentó defenderse de su demoníaco atacante. La familia del desafortunado vendedor de artesanías encontró el cuerpo de Rogelio masticado hasta dejar solo algunas partes para identificar. En el pueblo encontraron al burro marrón con la figura de Santeomulo. Nunca supieron lo que había pasado y desconocían el motivo por el que Rogelio se marchó sin el animal. Para evitar que la tragedia se repitiera con otras personas, por el trayecto erigieron capillas para mantener a salvo a los viajeros y en ocasiones estas aparecían dañadas con marcas de inmensas garras. El miedo le avisaba a Rogelio que no debía cruzar el sendero esa noche y él ignoró lo que le pudo salvar la vida. Pero la duda sobre lo que atacó a Rogelio permanecería hasta mucho tiempo después, y sobre todo por la forma en que confundió al pobre hombre al hacerse pasar por su burro marrón.